da mucho gusto poder compartir con ustedes esta mañana acerca de un tema muy importante. ¿Se ha detenido usted a pensar cómo es que toma decisiones? Sí. ¿Cómo es que tomamos decisiones? Todos los días nos vemos sumergidos en la necesidad de tomar decisiones de las cuales no siempre tenemos claridad de cómo hacer lo correcto, de cómo tomar las decisiones. Y ahí es justamente donde entra esta palabra de la que queremos reflexionar en este día: discernimiento. Porque el discernimiento, hermanos, es la manifestación de la sabiduría de Dios. Es entonces el discernimiento el que nos permite crear un juicio acertado al percibir lo que no es evidente. Fíjense bien, el discernimiento nos permite que nosotros tomemos una decisión acertada cuando percibimos aquello que no es evidente. Cuando lo queremos hacer con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia capacidad, con nuestra propia razón, nos vemos limitados. Pero cuando lo hacemos con la manifestación de la sabiduría de Dios, entonces es discernimiento. Y el discernimiento nos ayuda claramente a que podamos tomar las decisiones. Pensemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 8. Si ustedes recuerdan, este libro es escrito por Salomón. Salomón tiene una característica especial: él pide sabiduría. Y en este capítulo vemos cómo el hombre prudente, el hombre que anhela sabiduría, es aquel que guarda los mandamientos del rey. Primer punto para tener discernimiento y poder adquirir la sabiduría de Dios es guardar los mandamientos del rey. Eso hace un hombre prudente. Ese es un hombre que quiere adquirir sabiduría. Para el creyente, ese que ha sido transformado por Cristo, tiene presente que cuando la palabra dice guarda los mandamientos del rey, se refiere guarda los mandamientos de Dios, porque ese Dios en el que crees es el Rey de Reyes. Es Él a quien debemos de obedecer. Lo tenemos claro. Él es a quien debemos obedecer. Él es quien dicta los principios de nuestro estilo de vida. Ese estilo de vida que se rige por una línea que va en manera recta, porque esa rectitud viene justamente de estos principios de nuestro estilo de vida, que no es otra cosa que los preceptos que son los que rigen nuestra conducta y ponen por delante los mandamientos que Dios nos da para nuestra vida. Esos mandamientos que nos ayudan todos los días a tener, ¿qué, hermanos? A tener una vida plena. Entonces, la sabiduría de Dios, que viene de obedecer al Rey, esa sabiduría que adquirimos, que es una manifestación de Dios, proviene justamente de que tengamos claro cuáles son los principios, los preceptos de Dios que rigen nuestra vida y que le dan claridad a sus mandamientos. Eso nos permite ayudar a tener una vida plena. Y la plenitud de la vida es vivir conforme al corazón de Dios. Así es, al corazón de Dios. Y en eso va la sabiduría. El tener discernimiento no quiere decir que la recompensa sea en este mundo. Es decir, no tomamos decisiones en función a este mundo. Las decisiones que tomamos van en función de un mundo que no es este. Van en función de algo que no es relativo a este mundo, sino que tiene que ver y se centra en la eternidad de nuestra existencia. Así es, porque nuestra existencia no termina en este mundo. Nuestra existencia se ve plena y llena en la eternidad. Y cuando pensamos en esa eternidad, entonces sabemos que todas nuestras decisiones que van y parten de la sabiduría de Dios tienen que ver con ese discernimiento que nos da, que nos ayuda a no pensar en las recompensas de este mundo, sino a pensar en lo que ha de venir, en ese reino maravilloso donde nosotros tenemos puesta nuestra mirada. Ahí es donde anhelamos estar, donde la sabiduría de Dios nos va a llevar, y por eso es que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a saber qué es lo correcto,
incorrecto. Nos lleva a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. El versículo 5 es claro cuando nos deja ver que el hombre que quiere ser sabio guarda los mandamientos, pero también actúa con el corazón. Fíjense, qué interesante. Guarda los mandamientos, pero también que actúa con el corazón. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos pone una serie de mandamientos, nos pone una serie de principios, de preceptos, pero dice que todos los días encontramos su misericordia. La renueva cada día, qué maravilloso. Él pone la regla, pero su corazón es tan grande que nos ama y todos los días nos perdona. Eso es misericordia y gracia, hermanos. Eso es misericordia y gracia. Y cuando lo vemos así, quiere decir que el hombre que quiere ser sabio guarda los mandamientos, pero actúa con el corazón, como decíamos. Esto es que discierne la voluntad del rey, crea juicios con sabiduría y en función a eso toma decisiones en el tiempo justo. Veamos que el tiempo siempre determina la forma en que actuamos. Sí, por eso es que el discernimiento puede ayudarnos cada vez que aun cuando las circunstancias son diferentes, pero la situación es la misma, el discernimiento nos ayudará a saber qué es lo que tenemos que hacer, es decir, cuál es la decisión que tomaremos. Y de ahí la importancia de actuar con el corazón, con esta red neuronal de la que hemos platicado en otras ocasiones. Esa red neuronal que no está en nuestra mente, que está en nuestro corazón y que es la que nos ayuda a tomar decisiones. Pero ¿sabe quién es el que mueve esa red neuronal? El Espíritu Santo. Así es, ese que nos ayuda y nos conduce para tener discernimiento. Cuando una persona se decide por aceptar a Cristo como su Salvador, sucede que viene a él el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en usted y en mí, que hemos recibido a Jesucristo. Y que se lo ofrece para que todos los que no lo han recibido reciban a Jesucristo y tengan al Espíritu Santo que los va a llenar y les dará esta sabiduría. Esta sabiduría que por medio de Él tenemos y que es una nueva forma de ver las cosas. Porque Él es quien nos dará la sabiduría. No la inteligencia que el mundo cree, no, sino la sabiduría, y ya quedamos que la sabiduría que proviene de Dios, que viene de lo alto, es decir, la sabiduría que nos aporta el Espíritu Santo viene de Dios. Ciertamente, el Espíritu que viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos hace comprender lo que antes no entendía. Nos ayuda en todo para que tengamos la mente de Cristo y podamos entonces distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si bien el Espíritu Santo nos ayuda a tener el discernimiento, es importante que lo fortalezcamos. Y hay dos maneras de hacerlo. Como siempre lo decimos, hay dos maneras de tener una comunicación abierta con Dios: la oración y el estudio de la palabra. Así es, hermanos, es súper importante tener abierta la comunicación de Dios con Dios. No olvidemos que el Hijo de Dios forma su carácter con estos dos principios, con el estudio de la palabra. Es decir, que quiere saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El discernimiento viene acompañado del estudio de la palabra. Ahí es donde el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos permite saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que es necesario que acudamos a la fuente de información, la que es precisa y puntual. ¿Y cuál es esa fuente? La Biblia, el estudio de la palabra. En ella está la base de la prudencia. La prudencia se genera de la sabiduría y la sabiduría de entrada al discernimiento. Pero tomemos en serio que la sabiduría no es humana. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Esa es la que se forma con el estudio de la Biblia. Si usted quiere tomar decisiones sabias, necesita discernir. Y para ello es importante y básico que usted pase horas en una relación continua con Dios. Y esa relación, como ya dijimos, tiene que ver con el estudio de su palabra. Tengamos presente que para cada situación la Biblia tiene una respuesta. Por tanto, la Biblia es la base importante, es el eje rector para el discernimiento, porque ahí es donde encontramos la verdad de Dios. Así es, hermanos, el Espíritu Santo nos mueve y es el que crea ese anhelo en nosotros para querer estudiar todos los días la palabra de Dios. La
oración es la otra manera de tener la comunicación abierta, ¿sí? Pero también es la otra manera en que nosotros nos apoyamos para poder discernir. Es esta oración la que nos permite tener una relación con Dios. Es esta oración la que nos permite que nos acerquemos a Él todos los días. Y para ello necesitamos estar atentos a la voz de Dios. La oración nos ayuda a escuchar a Dios, nos ayuda a tener abierto esa comunicación. ¿Recuerdan? Hay un personaje importante que todos lo hemos estudiado, los que hemos podido tener la oportunidad de estudiarlo, y los que no, dejen de platicárselo rápidamente. Es Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Si no lo conoces, te lo presento. Samuel es un personaje increíble. A mí desde niño siempre me impactó. Y estando dormido, Dios le habla. Samuel, Samuel. Y él no sabe qué es lo que está pasando. Pero él puede escucharlo porque él tenía abierta una comunicación con Dios. Era alguien que se estaba preparando. Desde pequeño se estaba preparando. Tenía esa comunicación abierta. Esta comunicación de la que hablamos, esta comunicación que también Pablo en su conversión declara cuando pone atención a la voz de Dios. Pero, ¿cómo distingues la voz de Dios? ¿Cómo sabes que es Dios que te está hablando? El discernimiento, hermanos. Tanto Samuel como Pablo tenían discernimiento y tuvieron el discernimiento al escuchar la voz de Dios. Y en ambos casos, de diferente manera, pero el resultado era el mismo. Cuando Dios les habla, los dos dicen, heme aquí, qué maravilloso. El día que nosotros podamos escuchar y discernir de esa manera y decirle, heme aquí, Señor. Ese es el discernimiento, no es la inteligencia lo que condujo a Pablo ni lo que condujo a Samuel. Es el discernimiento, es la sabiduría de Dios que los llevó a actuar. Igual a un personaje que se llama Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? También participa en esta conversión de Saulo para volverse Pablo. Justamente ahí es donde se vuelve interesante el discernimiento, porque es entender que ya no depende de nuestras propias fuerzas, ya no depende de nuestra propia inteligencia, ya no se comprende de lo que estamos hechos o de lo que fuimos formados en el pasado, sino se trata de lo que somos a partir de que Cristo viene a nuestra vida y de que somos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde asumimos la sabiduría de Dios, ahí es donde asumimos que Dios es quien nos da el discernimiento sin más explicación. Él es el que nos hace instrumentos útiles, Él es el que nos ayuda a tomar decisiones firmes. Cuando pensamos en distinguir lo bueno y lo malo, es clave venir al ejemplo de Salomón. Vaya que es un buen ejemplo, lo decíamos al principio, él es un ejemplo de discernimiento, pide sabiduría. Si revisamos su historia de Salomón, vemos como en el libro de Reyes, él tiene un proceso para adquirir sabiduría. Primero podemos ver que es necesario que distingamos con humildad nuestras limitaciones. Salomón lo hace, Primera de Reyes 3:7, revíselo en su Biblia. Salomón reconoce que es como un niño, le está diciendo a Dios, yo solo no puedo, no estoy listo. Segundo, analicemos con lo que nos enfrentamos. Primera de Reyes 3:8, Salomón reconoce la prueba, sabe que gobernar a este pueblo que Dios ha elegido nunca va a ser fácil. Sabe cómo son, distingue la rebeldía del pueblo, identifica el problema. Y entonces, en el tercer punto, pide sabiduría. Primera de Reyes 3:9. Salomón expresa la necesidad de obtener la sabiduría, pero lo que decimos, no la suya. Pide la sabiduría que viene de Dios. Pero no es cualquier sabiduría, es la que viene del corazón de Dios, es la que va a actuar en esa red neuronal, es la que va a hacer que nuestro corazón se volque a una realidad de lo que no es evidente, pero que va a ser evidente a través de la sabiduría de Dios. Somos una creación perfecta y en esa red neuronal es donde Dios nos da la sabiduría. No viene de la experiencia, no viene de nuestra mente, no viene de nuestra maravilla de saber que somos
creados, sino viene de la maravilla de saber que somos llenos del Espíritu Santo y que Dios nos habla a través de esa red neuronal y que está ahí donde pocos lo imaginan, en el corazón. La ciencia no se lo imaginaba, que en el corazón hubiera una red neuronal, pero somos tan perfectos en la creación que hizo Dios que justamente ahí puso esta red neuronal, que es donde está su sabiduría. Esto es lo que hablamos cuando en Eclesiastés dice que el sabio discierne con el corazón y crea juicio. Lo crea con el corazón. Fíjense bien, lo crea con el corazón. La sabiduría la crea con el corazón. Salomón lo había experimentado de manera cercana. Requería de Dios y no de su capacidad. El discernimiento, hermanos, es difícil de comprender. Muchas veces el cristiano escucha acerca del Espíritu Santo, pero no alcanza a comprender lo que viene a ser el Espíritu Santo. Pero Él es la clave en nuestra relación con Dios. Nos da la sabiduría que nos permite discernir qué es bueno y qué es malo. El pastor Charles Stanley predicaba en una ocasión, recuerdo bien, y definía de la siguiente manera esto de lo que estamos hablando: discernimiento espiritual. Explicaba que con él tomamos decisiones pensando en las consecuencias, tomamos decisiones considerando a Dios y comprendemos la diferencia entre la inteligencia y el discernimiento. Entendemos lo que es formar criterio, no basado en nuestro pensamiento, y por eso nos da un buen juicio. Esto es el reflejo de Dios en nuestra vida. El discernimiento nos ayuda a entender esto. Necesitamos que Dios nos agregue a su plan y no que nosotros agreguemos a Dios a nuestro plan. Dios quiere que todos tengamos discernimientos para vivir en su voluntad y no en la nuestra. Pensemos que el discernimiento nos ayudará a identificar la maldad que hay en las personas. Así es, también nos ayuda en eso. Seguro usted ha sentido que una persona no le da, como decimos, buena espina. Eso es el Espíritu Santo, que nos alerta de personas, nos da discernimiento para identificarnos y alejarnos de ellas. El discernimiento nos ayuda a identificar las cosas que no son placenteras o que son placenteras por su origen, y ese muchas veces es el pecado. Hay otras que sabremos que son placenteras a largo plazo. Esas, hermanos, son las que vienen de Dios. El pecado genera un placer temporal, pero el placer eterno viene del discernimiento, de lo que no es temporal, de lo que no es emocional, rebasa lo racional y se coloca en un plano espiritual que nos ayuda a conducirnos y saber cuando lo que nos ofrece el mundo viene del pecado. Así es que, hermanos, recordemos que nuestra naturaleza es pecadora, pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, es ahí donde la sabiduría de Dios nos ayuda, porque es el Espíritu Santo quien se encargará de someter nuestra naturaleza y darnos el discernimiento que necesitamos. Para concluir, resumamos esto. Discernimiento es rendirnos al Señor y responder: heme aquí, como lo hizo Samuel, como lo hizo Ananías o como lo hizo Pablo, y decirle qué quieres que haga en cada situación. Discernimiento es querer hacer lo correcto como Pablo, es saber escuchar la voz de Dios como Samuel, y el discernimiento, recordemos, es un don de Dios y hay que pedirlo como Salomón. Que Dios les bendiga, que sea estos días llenos de bendición de lo alto. Un abrazo. Recuerde, somos frutos de fe.